¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hacer algo que hasta ahora creo que habíamos tocado muy poco en el canal y es el tema de las aperturas. Sé que pues muchos estáis interesados en esta parte del juego, me habéis pedido muchas veces que haga un vídeo de aperturas y ya veis que bueno, en cierto modo he tratado de abordar la temática a mi manera durante el reto de los 2600. A quienes no lo conozcáis os invito a ver esta serie de vídeos en chess.com donde pues en partidas splits contra jugadores muy fuertes trato de llegar a esa meta de los 2600 de Elo y donde pues veis que estoy empleando siempre, bueno, salvo en algunas circunstancias especiales, pero normalmente de forma bastante consistente, las mismas aperturas, el sistema Londres con blancas y la defensa escandinava y el ámbito de dama aceptado con las negras. Y me gustaría hoy hablaros de la primera de estas aperturas, el sistema Londres, porque me parece que es una apertura bastante fácil de entender, muy sólida. Es bastante difícil estropear la posición en las primeras jugadas con el blanco, aunque vais a ver que todo es posible. Incluso, bueno, pues si habéis seguido mis partidas en ese reto de los 2600, pues veréis que a veces también he tenido problemas importantes en la apertura, pero bueno, en líneas generales y sobre todo si estáis en niveles de iniciación o niveles intermedios, pues es muy difícil que el jugador de las piezas negras os vaya a poder perturbar en la apertura y es un sistema que os va a ayudar a desarrollar vuestras piezas de forma armónica y a poder luchar con garantías en el medio juego, ¿no? El sistema Londres, bueno, como sabéis, o si alguien no conoce nada de él, pues es una apertura de peón de dama, donde aquí después de D4 podemos plantear un sistema con alfil F4, caballo F3, E3, alfil E2 o H3 en roque corto, este tipo de jugadas que caracterizan a Londres. Y que es muy versátil porque podemos utilizarlo prácticamente contra cualquier cosa que nos haga el negro, ¿no? Por supuesto es una broma lo de cualquier cosa porque, claro, imaginaos que nos hacen aquí, por ejemplo, una jugada como... no quería hacer esa jugada, a ver cómo funciona esto porque no estoy muy acostumbrado todavía a utilizar este explorador de aperturas, pero imaginaos que nos hacen esta jugada, E5, ¿no? Bueno, pues claro, contra algo así ya no podemos jugar alfil F4, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, salvo cosas muy extrañas, siempre vamos a poder hacer nuestro esquema. Lo normal es que o bien nos hagan D5 o bien nos hagan un sistema tipo indio con caballo F6. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de jugadores. Están los jugadores que prefieren posiciones clásicas con el doble peón dama y que esperarían, por ejemplo, pues después de C4 jugar aquí o una defensa ortodoxa, una defensa eslava o el gambito de dama aceptado, este tipo de cosas. Y luego están los jugadores que lo que buscan son las llamadas defensas indias. Por ejemplo, con caballo F6 buscar una defensa tipo india de rey, alfil G7, E4 o una defensa Grunfeld, aquí con D5, este tipo de cosas. Incluso, bueno, pues Indo Benonis o Benonis a secas, algunos jugadores quizás puedan optar por esa tercera vía con C5. Pero en general vamos a encontrarnos dos tipos de jugadores, quienes nos hagan D5 o quienes nos hagan caballo F6. ¿Y qué pasa? Que contra ambas jugadas podemos hacer el mismo tipo de esquemas. Fijaos, contra D5 lo que no haríamos sería entrar en el gambito de dama, sino que empezaríamos a desarrollar ese esquema del que os hablaba, por ejemplo, caballo F6, caballo F3, E6... Y por ejemplo, imaginaos que el negro hace jugadas así más o menos humildes, sin ningún objetivo pues ambicioso en la apertura, ¿no? Aquí podríamos, por ejemplo, quizás ya hacer H3 para que no nos haga ese caballo H5 y nos moleste. Un tema muy importante en Londres. ¿Por qué hacemos H3? Para que después de caballo H5 podamos esconder nuestro alfil en la casilla H2. Y bueno, imaginaos que se enroca. Nosotros, bueno, vamos sacando las piezas. Ahora aquí es muy importante algo que he visto en muchos jugadores de iniciación, la tendencia a hacer esta jugada, caballo C6, lo que es un error estratégico muy importante. Con caballo C6 no sé si lo que buscan es hacer caballo B4 o simplemente, bueno, pues tratan de utilizar algunos criterios que le suenan de las aperturas de doble peón de rey, como sacar los caballos por F3 y C3 o C6 y F6, que en los sistemas de peón de rey pues esto funciona bastante bien, pero con el peón de dama es muy importante poder romper con el peón de C5. Y el problema es que el caballo en C6 bloquea ese peón. Y ahora fijaos, después de una jugada, por ejemplo, como C3, el caballo está totalmente dominado, abanicado por este peón de
de C3 y las negras no tienen forma de romper. Y entonces aquí, bueno, pues jugar, por ejemplo, así es muy incómodo y el blanco juega totalmente aquí a placer, ¿no? La ruptura de 5 está muy lejos de llegar a ser una realidad y el blanco pues poco a poco puede ingeniárselas para torre 1, torre de 1 y romper en E4. Me habéis visto seguramente, por ejemplo, en el último capítulo que hemos hecho del Capa contra el Mundo, el show de chess.com con el maestro Luisón, pues jugar muchas partidas así contra jugadores que están dando los primeros pasos en este mundo del ajedrez y que utilizaban unos sistemas con negras un poquito dudosos aquí. Bueno, eso un poco así, en líneas generales, lo que queremos hacer contra D5. Contra caballo F6, contra sistemas indios, podemos hacer prácticamente lo mismo. De hecho, hay dos maneras de jugar. Una sería así con alfil F4, G6 y seguir haciendo exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, E3, enroque, alfil E2. Después de D6, ahora aquí quizás que ya no tenemos una jugada como alfil E5, podríamos pensar en hacer quizás H3 ya, para que no tener problemas para el alfil. Existe un tema también interesante aquí en estas posiciones. Después de, imaginaos por ejemplo aquí que hago, vamos a ver, por ejemplo, que me enroco. Después de este caballo H5 existe una forma curiosa de tratar de preservar el alfil, que es alfil G5, H6, alfil H4, G5 y ahora este caballo de 2, ¿no? Donde se le pone aquí a las negras un poquito ante una elección, ¿no? El retirar el caballo y permitir alfil G3 y que luego ya pueda venir un H3 o aceptar el doblaje de los peones después de alfil por H5 y un intercambio de piezas, un intercambio de caballos, ¿no? Donde el peón, bueno, pues podría ser luego una debilidad. Después imaginaos de un H3 y un caballo F3 o algo así, el peón puede quedar algo débil. Pero bueno, normalmente si queréis evitar líos, podemos hacer rápido aquí en cuanto podamos un H3 para que contra caballo H5 simplemente seguiríamos con alfil H2. Aquí las negras tienen dos formas de jugar, o romper con E5 o romper con C5. Normalmente, pues los jugadores de la India de Rey están más acostumbrados quizás a romper con C5, pero también podrían romper como en una reti con colores invertidos, con C5. Si nos rompen con E5, lo que vamos a hacer es, bueno, aquí en concreto no pueden todavía, claro, el peón, perderían el peón, ¿no? Pero bueno, después de prepararlo un poquito, imaginaos caballo aquí, esta, pues dama E8 o torre 8, este tipo de jugadas. Nosotros jugaríamos podemos retirar el alfil incluso antes de que nos lo ataquen siquiera. Alfil H2. Quizás mejor alfil H2 que alfil G3, ¿no? Porque alfil G3 parece que todavía le damos un tiempo para atacárnoslo, entonces mejor alfil H2, E5, y ahora que jugaríamos con C4, no con C3, sino con C4, y luego caballo C3, la idea sería caballo C3, y en algún momento pues torre 1, si nos hace este E4, entonces el caballo lo retiraríamos a D2 y estaríamos atacando ese punto fuerte de 4. Luego podríamos seguir incluso avanzando en el flanco de dama con A4, B4 o dama B3, buscar C5 y caballo B5 también. El caballo desde C3, por ejemplo, como la dama se ha ido a D8, de D8, C7 queda débil, entonces el caballo en algún momento pues puede ir, perdón, estas flechas aquí, caballo C3, caballo B5, atacar C5. Atacar también D6, que después de C5 puede ser vulnerable. El alfil también, no os olvidéis que si se empiezan a avanzar los peones, fijaos un poquito. Mirad, ahora aquí, perdón, juega el negro. Imaginaos, cae aquí. Y ahora aquí, por ejemplo, C6 no se puede hacer porque cae el peón. Habría que seguir quizás con, no sé, ¿qué jugada podría hacer aquí? La verdad que no, a mí no me gusta nada aquí la posición ya del negro, pero bueno, quizás caballo H5 es que nos permite alfil por H5, ¿no? No tiene sentido. Dama E7, caballo C3, y ahora veis que el caballo no se puede marchar porque está atacado el peón, ¿no? Quizás lo tendría que defender con dama aquí, y ahora, por ejemplo, ya podemos empezar a hacer jugadas como caballo B5, podemos hacer jugadas preparatorias, quizás como B4 y C5, pero bueno, caballo B5 ya de hecho es molesta aquí porque no puede hacer C6 porque cae D6. Tendría que hacer algo así un poquito artificial como caballo F8, me imagino, para defender aquí. Y ya C5 es muy molesta, ¿no? Fijaos, C5 y la fuerza del alfil de casillas blancas no nos puede comer aquí porque cae por C7.
La verdad que es fácil que el negro quede aquí con problemas inmediatamente, ¿eh? Una posición que a mí, la verdad, me gusta bastante. La otra posibilidad, que en vez de jugar para rompernos en E5, juegue para romper en C5, tipo reti. Y entonces ahora aquí jugamos C3. Jugamos C3 y la cosa cambia, ¿no? Ya el juego va a ser totalmente distinto. Aquí, por ejemplo, pues puede empezar a hacer el doble fianchetto típico de la reti. Aquí podemos, bueno, pues seguir desarrollándonos, ¿no? Alfil B7, imaginaos, por ejemplo, enroque. Ahora aquí existen dos temas. Si el caballo sale por D7, entonces A5 está vulnerable porque el caballo no lo defiende desde C6. Un poquito el mismo tema del perro que no guarda la casa. Y entonces podemos hacer A4, A5, ¿no? Esto que veíamos en ese segundo patrón, de los 100 patrones que hay que saber, lo veíamos en el flanco de rey, pero aquí también puede existir ese tipo de temas. A5, y ahora aquí habría que hacer A6, es importante esta jugada, porque después de A5 entonces tiene la posibilidad de cerrar con B5. De lo contrario, la posición es muy difícil. Si se le olvida hacer esta jugada, esto os invito a intentarlo en vuestras partidas porque os puede dar muy buenos resultados. Si se le olvida hacer A6, con A5 la cosa ya se le pone difícil porque luego le vamos a presionar mucho aquí en B6 y el peón va a quedar débil en B6. Pero bueno, este es un tema que hay que conocer, pero también puede hacernos caballo C6, en cuyo caso ahora A4 no es tan fuerte porque el caballo pues está controlando A5. Pero más o menos nosotros iríamos poco a poco construyendo nuestra posición, sacando nuestras piezas. Quizás el alfil lo podemos poner H2 para que en un momento E5 no tengamos que andar pensando que nos toca el alfil. Torre 1. Bueno, tenemos alfil F1 podemos hacer. Tenemos bastantes jugadas útiles, ¿no? Luego tratar de buscar un E4, algo así. Hay muchos planes y una posición muy rica aquí en ideas. Y esto así en líneas generales la forma más sencilla de jugar contra este G6. Pero también habéis visto, quienes sigáis mi reto de los 2600, que aquí existe una posibilidad más dinámica, que es jugar con caballo C3. ¿Por qué? Porque aquí si alfil G7, después de 4 tenemos una posición muy interesante. Una posición muy interesante con el centro clásico. Él no tiene control del centro. Y luego podemos hacer rápidamente dama de 2, enroque largo, alfil H6, cambiar los alfiles y H4, H5. Lo que sobre todo en partidas rápidas es muy incómodo para las negras, ¿no? Puede ser un ataque muy peligroso y en ocasiones cuando me ha salido bien, pues rápidamente he logrado conseguir posiciones totalmente ganadas en la apertura. Lo que con el sistema Londres llegar a hacer un ataque de mate tan rápido es bastante raro. No obstante, aquí quizás la mejor jugada en vez de alfil G7 sea sin duda D5, ¿no? D5 para no ponernos tan fácil las cosas, sino dejarnos ahí tener este centro clásico, ¿no? Pero bueno, podemos insistir más o menos en hacer lo mismo, ¿no? Pero bueno, aquí por ejemplo veis que podemos hacer caballo F3, alfil G7, y ahora jugar quizás un poco más humilde, ¿no? En vez de buscar ese ataque tan rápido, pues podemos jugar con E3, y después de enroque alfil E2, y bueno, la posición sigue siendo bastante buena, pero quizás podamos echar en falta un poco lo mismo que le achacaba yo antes al negro, el que el caballo C3 no nos deje pues avanzar con el peón a C4, ¿no? Dos formas distintas de jugar. Os invito a probar tanto una como otra. Y bueno, pues ¿dónde pueden venir aquí algunos problemas? En el orden de algunas jugadas que vais a ver que es importante. La línea sin duda más sólida y la que más se juega es esta. Aquí alfil F4, caballo F6, caballo F3, 6, 3, alfil D6. Ahora aquí es importante que existen dos posibilidades. Una es hacer alfil G3, que es la más normal quizás, pero otra, para nada desdeñable, es jugar, por ejemplo, aquí con caballo BD2 o alfil D3, de tal suerte que le invitamos a cambiar en F4 y se llega a una posición muy curiosa, porque con este tipo de estructuras controlamos E5, abrimos la columna semiabierta, la columna rey, y podemos construir nuestro juego en base al alfil D3, enroque, torre 1, caballo E5, este tipo de cosas. Y la verdad que es bastante desagradable, ¿eh? No es fácil aquí jugar con negras porque el alfil es muy malo y el blanco pues tiene un juego bastante fácil. Pero bueno, no, me imagino que aquí la idea principal es tratar de romper el punto C5, la única ruptura que tiene. Por ejemplo, aquí sí que sería horrible
hacer una jugada como caballo C6, porque el único juego de las negras es hacer C5, o sea que es la única vía aquí, C5. Y ahora aquí, pues fijaos, peón por dama C7, atacando los dos peones, pero G3 defiende el peón importante, el de F4, que es el que garantiza la casilla 5. Y ahora aquí esto es muy sólido. He jugado estas posiciones muchas veces con las negras y la verdad que no es fácil. Uno se queda rápidamente sin planes y el plan de las blancas es muy sencillo, muy sencillo. Así que os invito también a probar esta posibilidad. Pero quizás la línea más utilizada sea aquí este alfil G3. Alfil G3, aguantando. ¿Por qué? Porque si alfil por, peón por, se abre esta columna de forma muy peligrosa, ¿no? De hecho, en una de las partidas que jugué en cierta ocasión, después de aquí de alfil G3, creo que la partida siguió C5, caballo D2, si no me equivoco, caballo aquí, a ver si logro recordar la partida. C3, perdón, C3, dama C7, no, aquí debió hacer enroque corto, eso es, enroque corto, y yo aquí hice alfil D3, eso es, C5, C3, caballo C6, creo que fue así, caballo D2, y ahora aquí me hizo dama C7, creo que es así la partida. Creo que sí. Porque yo ahora aquí comí aquí, peón por, clavando la dama, no me puede comer con el alfil. Él comió en G3, peón por, y ahora hizo A5, evitando que yo pudiese hacer B4 para defender el peón. Y después de ese A5, yo aquí hice G4. Con la idea de hacer G5, ¿no? Y ya tuve una posición muy buena, porque aquí, fijaos que H6, bueno, si caballo por supuesto, comería en H7, ¿no? Y si H6, pues con G5 ya le estoy abriendo totalmente el enroque. O sea que esta idea nos da una visión de por qué abrir la columna antes de que el blanco se enroque puede ser peligroso, ¿no? Esa es la idea del alfil G3. Y bueno, aquí ya digo, hay que tener aquí cuidado, sobre todo porque con este B6, ahora aquí hay un par de líneas muy fuertes, ¿no? Una es hacer aquí este E4. ¿Por qué? Esta línea es muy peligrosa, la verdad, este E4, porque creo que aquí la única jugada es alfil E7. De lo contrario, si no hacemos alfil E7, creo que la posición es muy difícil, porque, por ejemplo, peón por, tendríamos caballo por, alfil por, estamos atacando el caballo, tiene que hacer alfil B7, y ahora aquí tenemos peón por peón, atacando el alfil, tiene que comer, y ahora aquí tenemos este dama A4, atacando el caballo. Es aquí muy complicada ya la posición, tiene que hacer, pues, aquí parece que quizás o caballo A5 incluso, ¿no? Caballo A5, y ahora podría comer aquí, o torre D1 atacando a la dama. Es incómodo, la verdad, ¿no? Dama F6. Empezamos a presionar esa dama. Por ejemplo, aquí alfil E5, alfil H4. Es una posición, la verdad, muy incómoda ya para las negras. Por lo que aquí la jugada correcta, que es difícil si no la conoce el negro, es hacer alfil E7. Volver aquí con alfil E7, ¿no? Y ahora aquí después de E5, cae H5. Yo creo que esto lo habéis visto también en alguna de mis partidas del reto de los 2600, cuando yo jugaba con negras aquí, en esta posición. Y ahora aquí, bueno, pues existen varias formas de jugar. Se puede aguantar aquí un poquito la posición con dama E2. Se puede jugar un poquito más agresivo con este, por ejemplo, caballo G5. Fijaos que ahora parece que estoy entregando el caballo, pero en realidad estoy atacando este. Entonces después de alfil por, habría dama por. Cuidado porque ahora estoy amenazando mate y alfil por pues no es en principio mucho problema, ¿no? Porque tengo rey por y ahora pareja de alfiles y estoy amenazando el mate aquí. Y después de G6 podría hacer una jugada como dama G4, defendiendo D4 y luego H4, H5.
o alfil H4, alfil F6, dama G5, dama H6, dama G7 mate, algo así. O sea que muy peligroso aquí. Y después de G6, ahora aquí dama E2 y, por ejemplo, peón por, que pensaréis, bueno, peón por, caballo por, ¿y qué pasa aquí? Pero es que pasamos de ello y podemos hacer aquí H4, ¿no? Y el ataque es peligroso. Aquí, por ejemplo, si alfil por D2, estaría dama por D2. Y ahora aquí peón por, es un peón de menos, pero H5 está ya prácticamente aquí encima. Y estoy viendo aquí una partida de Van Forest con blancas, que después de D4 continúa aquí con C4, cerrando el centro, y ahora aquí está jugando solo ya él en el flanco de dama E7 para venir a cambiarle aquí, ¿no? Torre B1, evita el cambio. H5, de lo contrario venía H5. Y ahora alfil F4, y veis que el alfil se va a empezar a meter por aquí con efectos desastrosos, ¿no? Aquí juega enroque corto, tranquilamente. Torre F8, alfil G5, dama F8, alfil F6. Y la posición, pues ya os podéis imaginar que es muy difícil aquí para el blanco, para el negro, ¿no? Aquí posibilidades de dama G5, alfil por G6, etcétera. F4, F5, bueno, es muy, muy peligrosa aquí la posición. Así que muy interesante este tipo de jugadas, ¿no? E4 también. Os invito a investigar líneas como dama E2, que también está bastante de moda, aguantando un poquito E4, incluso torre D1 primero, o sea, dama E2 y luego torre D1 antes de E4, que lo que tratan es de ver si el negro tiene todavía jugadas sutiles, ¿no? Si no, se le agotan las jugadas sutiles al negro. Y otra posibilidad es incluso jugar aquí con caballo E5, ¿no? Que después de alfil B7 vendría F4 y estamos un poquito instaurando un caballo como en el muro de piedra, lo que también es muy interesante, pero bueno, ahora aquí pues hay formas de luchar por parte de las negras también muy, muy interesantes, como es caballo E7 para caballos F5, caballo G6, que también lo hemos visto en algunas de mis partidas del reto de los 2500, ¿no? Incluso aquí hay una maniobra muy bonita después de dama B1 controlando la casilla aquí E4. Aquí existen, bueno, bastantes jugadas, ¿no? Pero una, si mal no recuerdo, implica una maniobra que me gustaba mucho. Creo que puede ser G6 aquí y después bueno, vamos a poner por ejemplo enroque, caballo F5, alfil F2, amenazando G4, entonces ahora alfil E7, esto es la maniobra que os decía, y G4 y ahora viene caballo aquí, que incluso en cierta ocasión me la hicieron a mí en una de las partidas, ¿no? Y creo que me comentabais por el chat que el gran maestro español Pepe Cuenca explicaba este tipo de maniobras aquí con los caballos, y muy interesante esta forma de luchar aquí. Como veis, una apertura muy rica en este tipo de maniobras estratégicas, ¿no? Así que es quizás una de las piedras angulares de este sistema Londres, este tipo de apertura con el doble peón dama y la tensión de los alfiles de casillas negras aquí, ¿no? Después de esta línea que acabamos de ver con caballo F6, caballo F3, 6, E3, alfil D6, alfil G3 y bueno, aquí enroque C5, C3, caballo C6, caballo B2, enroque y alfil D3. Y una posición que podríamos considerar lo que los rusos llaman una tabilla, ¿no? Una posición en la que casi se empieza a jugar como desde la primera, y aquí es de donde parten todas las variantes, ¿no? Podemos considerar que en vez de la posición inicial del ajedrez, que ya sabéis, con las torres aquí, los caballos en B1 y en G1, etcétera, la posición desde la que partimos todas las partidas, pues aquí en Londres prácticamente podríamos considerar que en muchas variantes parte de aquí. Esta es como la posición inicial, y aquí empiezan a ramificarse las variantes.
Y bueno, pues yo creo que este primer capítulo, como introducción, como aproximación, está aquí ya bastante cubierto, ¿no? Yo creo que podemos dejarlo aquí bastante redondeado. Y luego, pues sin duda, pues en nuevos capítulos tocaremos algún tema concreto, podemos analizar algunas variantes concretas dentro de Londres, algunos temas estratégicos, también algunos temas tácticos, podemos comentar alguna partida interesante de alto nivel que haya habido con este sistema. Os invito a que me contéis en los comentarios qué es lo que más os gustaría que hablase en este tipo de vídeos, que tratase, ¿no? Sobre qué queréis que comente. Y bueno, pues espero que os haya gustado este primer vídeo de apertura sobre el sistema Londres según el Kappa, mi arma favorita. Y nos vemos en el siguiente.